Bienvenidos a El Reflejo del Agua, un espacio creado por Bioantú, donde exploramos el valor del agua como fuente de vida, cultura y desarrollo sostenible. Aquí conversaremos con voces expertas, líderes locales y actores claves en torno a la sustentabilidad hídrica, el cuidado de nuestros ecosistemas acuáticos y los desafíos que enfrentamos como sociedad para proteger este recurso vital. Desde los ríos hasta los lagos, pasando por sus múltiples derivados, cada capítulo será una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con este vital elemento y las acciones necesarias para preservar el reflejo de la vida en el agua. Porque donde hay agua hay vida y cada gota cuenta. En este capítulo del Reflejo del Agua conversamos con Patricio Arrada, ingeniero civil químico de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez y MBA de la Universidad de Chile, además de contar con un diploma en Regulación y Competencia en la misma casa de estudios. Con cerca de 25 años de experiencia en la industria sanitaria y 19 de ellos como gerente de estudio de Andes, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, Patricio ha liderado la elaboración de informes técnicos y regulatorios, así como la relación con organismos gubernamentales y diversos actores del sector. Su trayectoria incluye también un paso por Enel, donde se desempeñó como analista de estudios, y por ESMAPA, el Servicio Sanitario Municipal de Maipú, donde fue jefe de proyectos y construcción. Junto a él abordaremos los principales desafíos del sector sanitario en Chile, el rol de la regulación y la importancia de avanzar hacia un modelo de gestión que asegure calidad, sostenibilidad y acceso equitativo al agua potable para todos. Te dejo entonces con el episodio número 11 del Reflejo del Agua. ¿Cómo están, queridas y queridos auditores de este podcast, tu podcast, ¿no? El Reflejo del Agua? Te damos la cordial bienvenida. Aquí Francisco Torres, CEO de Bioantú, en el podcast número 11. Y estamos con un gran invitado. Tenemos el honor de contar con Patricio Herrada, gerente de estudios de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, Andes, del cual te vamos a hablar muchísimo dentro de esta entrevista. Así que te damos la bienvenida, Patricio. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. A nombre de Andes, agradecemos el espacio a las personas que nos van a escuchar, que nos van a ver también, muy agradecidos de su tiempo y esperamos justamente que vayamos conduciendo la conversación hacia aquellos temas que son de interés país y que justamente buscamos llegar al ciudadano a pie para que podamos seguir fortaleciendo la cultura hídrica nacional. Muchas gracias, Patricio, por tu excelente disposición. Oye, y para partir, para ir calentando motores, siempre nos gusta partir por la parte biográfica, ¿no? Para acercar más la parte humana, ¿no? De los que están detrás de estas grandes tomas de decisiones, esta gran institucionalidad y estas asociaciones, ¿verdad? Así que cuéntanos un poquito qué te llevó a decidir en estos primeros inicios, ¿no? A nivel ya universitario, entrar en esta carrera profesional y después, a través de ya 2 décadas de experiencia, ¿no? Que te llevó incluso a tener un puesto tan importante como es hoy en día esta gerencia, ¿no? De estudios en esta asociación nacional. Cuéntanos un poquito, Patricio, para introducirte a este público que te escucha. Gracias, Francisco. Mira, para contarlo en corto, eh, siempre tuve una inclinación por el área más científica, ¿ya? Tuve la fortuna de estudiar en un liceo, que es el Liceo Ruiz Tagle, un gran formador de profesionales del área técnica y científica, ¿ya? De hecho, en mi curso, que éramos 20 aproximadamente, somos prácticamente puros ingenieros y habemos 5 ingenieros químicos, ¿ya? Wow. Estamos muy marcados para bien por 3 queridos profesores, el profesor Morón, el profesor Fonsalía, el profesor Castro, que la verdad que nos hicieron mucho sufrir durante esos años de enseñanza media y nos prepararon para la universidad. Los primeros años fueron muy relajados desde ese punto de vista. O sea, un colegio católico, un colegio de clase media, un colegio de movilidad social. Y fue muy importante porque eso también justamente me llevó a poder elegir estudiar ingeniería civil química en una universidad que también era como un desafío para mí, porque mi papá había estudiado en la Universidad Técnica del Estado y por lo tanto para mí
el paso natural era pasar a la Universidad de Santiago, que además Mm, quedaba enfrente de mi colegio. Entonces claro. me quedé en el barrio. Y eso fue bien entretenido porque uno seguía visitando el colegio, seguía, digamos, viendo temas que uno vio desde niño. Y bueno, esa es la parte linda de Mm, esta historia. La Universidad de Santiago, yo me imagino que aún se caracteriza por ser bastante dura, ¿ya? Y mm, como digo yo, la formación de los ingenieros de la Universidad de Santiago es como tirar un gato, digamos, al aire y el gato siempre cae parado, ¿ya? Entonces hay una formación como mm, bastante para la vida y también desde lo técnico me dio las herramientas para empezar mi camino. mm, mm. Mira, qué maravilla. Bueno, no, no solo basta el talento, sino que la disciplina, ¿verdad? Así que te llevó a dar grandes pasos. Oye, Patricio, bueno, y qué fortuna poder mantenerse en el barrio, ¿no? Yo soy de Iquique, tuve que irme a Valparaíso, estudiar bastante lejos de mi Ya. familia, bastante lejos del barrio. Bueno, en Oye, realidad, con lo lindo que es y Cabancha sobre todo, seguro que lo extrañas aún. de todas formas, que sembró claramente, ¿no? Una semillita ahí en el aspecto hídrico en el cual hoy día nos estamos desenvolviendo. Oye, Patricio, para entrar en materia, que la gente, claro, escucha a Andes con 12S, escucha a la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, pero ¿qué es? ¿Qué es Andes? ¿Quiénes la componen? ¿Nos pueden introducir un poquito, por favor? Sí, antes de entrar ahí, quisiera igual destacar un punto que fue bastante relevante porque llegué a la industria. La verdad Ujú. que fue absolutamente al azar. Yo Mira, estaba formado en mi mente para trabajar, como muchos ingenieros de la Universidad de Santiago, en la parte productiva. mm, Ya yo pensaba en la minería, pensaba en la refinería, y la verdad que mi primer trabajo fue en la Municipalidad de Maipú, que es la mira, única municipalidad del país que tiene un servicio sanitario público. ¿Ya? exacto. Y ahí partió mi historia. Y por lo mismo que tú mencionabas, son 5 años en SMAPA, que se llama, donde aprendí todo, ya tuve que hacerlo todo. Y después estos otros 20 años prácticamente que han sido en la industria, y ahí te aprovecho de contar qué es Andes. Andes es una asociación gremial que reúne a los principales operadores del país, ya que prestan los servicios de agua potable, alcantarillado y descontaminación de agua servida. ¿Ya? Es importante que las personas que nos acompañan hoy día en este podcast eh, entiendan que las empresas de servicios sanitarios prestan un servicio de utilidad pública en nombre del Estado, en base a una alianza público-privada para prestar los servicios en las ciudades de Chile. Ya nosotros no Mm, atendemos las zonas rurales, mm, estamos en los centros urbanos y también en pequeñas localidades, pero siempre dentro de las zonas urbanas. Entonces, esta asociación reúne a estos operadores. Hoy día tenemos 24 asociados, desde Arica a Punta Arenas, ¿ya? Si uno sumara a los clientes que suman todos estos asociados, son aproximadamente el 93% de todos los clientes a nivel nacional. mira, Y además, como somos una asociación gremial, que reconoce el territorio, tenemos distintas realidades. No es lo mismo prestar los servicios sanitarios en el norte grande, en el norte chico, en la zona central, en la zona sur y en la misma Patagonia. Entonces, hay mucha riqueza desde lo mm, que es el compartir mejores prácticas y eso es un espacio que en la asociación las compañías tienen justamente para poder mantener los estándares de servicio porque independiente que la realidad regional sea distinta, somos regidos todos por la misma regulación y por los mismos estándares de servicio. Y Ande nos da ese espacio de colaborativo justamente para poder representar a las compañías con los diferentes públicos de interés, ya mm, sea, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas, que es como principal, dentro del ministerio está la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es el regulador por excelencia, que así también con otros ministerios con los cuales nos relacionamos. Nos relacionamos, mm, por ejemplo, con el Ministerio de Medio Ambiente, básicamente por lo que ha sido el desarrollo de la contaminación de las aguas servidas y los decretos supremos que regulan la calidad de las descargas en los medios marinos, en general los cuerpos de agua, o también las descargas en los alcantarillados, de los famosos riles. Y también, por ejemplo, con otros ministerios que son muy distintos, como el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Porque las compañías tienen, digamos, la regulación considera que aquellas familias
que tienen dificultades para pagar la cuenta, el Estado le da un porcentaje de ayuda y esta ayuda, digamos, se gestiona a través de los municipios del país. Entonces, tenemos, digamos, mucha relación con lo que es el Estado y sus reparticiones, y también de cuando en vez somos invitados al Congreso justamente como un actor relevante a dar opinión sobre regulaciones que van a promover ciertas actividades en la industria. Mm, mm, mm. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que nos quedó súper claro, ¿no? A todas y todos. Oye, Patricio, nombraste por ahí también el, uno como de los objetivos, ¿no? Primordiales, que es la calidad del servicio, que ya voy a preguntarte un poco por eso, porque hay unas medallitas que ustedes ganaron, ¿no es cierto? O sea, que Chile ganó a nivel internacional, que es importante recalcarla. Sí, Eh, correcto. pero quiero ver si podemos poner como la pelota en el piso y mirar el campo en su ancho, ¿no? Y amplio extensión y comunicarle a la gente para que tenga una relación clara para empezar, ¿no es cierto? Esta entrevista también es cómo podemos situar los consumos porcentuales de agua potable por sectores a nivel nacional. Mira, obviamente hay una realidad que es regional o a nivel de macrozonas. Sin embargo, hay comportamientos que son como transversales digamos, a los clientes independientes del lugar donde ellos habiten, ¿ya? De todos los clientes, por ejemplo, un 94% de ellos son residenciales, o sea, viven en hogares. Esos clientes, que son, como te explicaba, el 94% de los clientes, explican el 75% de todo el consumo de la industria. Por lo tanto, si bien es cierto, el resto son clientes más, en porcentajes son menores, como los institucionales, no sé, hospitales, clínicas, colegios, en fin, hoteles, mall. También está el sector industrial, que se explica, digamos, con un 7% del resto de los clientes y por lo tanto ahí ellos explican el 20% de todos los consumos. Eso, digamos, es una realidad que se replica a nivel nacional. Mm, mm, Muy relevante ha sido que en los últimos 24, 25 años el consumo promedio en el país ha disminuido un 27%. mm, ¿Ya? mm, Por lo tanto, ahí también tenemos un tema en el cual la ciudadanía, la sociedad en general, ha entendido que hay que hacer un uso racional del agua dentro, digamos, de sus actividades normales. Cabe destacar que esta industria, para llegar a las ciudades de Chile a más de 6 millones de clientes, el equivalente a 16 millones de habitantes, de todo el agua disponible en todas las cuencas, en promedio ocupa un 11%. ¿Ya? Es decir, con el 11% de todo el agua que está distribuida en el país, en los cuerpos, digamos, esto es un promedio, por supuesto, que esto va variando cuenca por cuenca, con ese 11% hay que prestarle los servicios a 16 millones de habitantes de la ciudad. Y eso es un tremendo desafío, ya porque obviamente ya tenemos por un lado que los consumos van disminuyendo, tenemos una presión hídrica propia de los efectos del cambio climático sobre las fuentes, y como mm, tú lo destacabas también, los ciudadanos en el país estamos acostumbrados a un estándar. mm, Por lo tanto, si como yo tengo más años, recuerdo en los 90 uno iba acá al litoral central, al Quisco, al Tao, de vacaciones al Garrobo, y a uno le decían, oye, sal rapidito de la playa porque como a las 5 se va a cortar el agua. mm, Era un clásico, mm, era un clásico. Hoy día eso no puede ser, mm, porque cuando el Estado toma una decisión de incorporar el privado, aquel recorrido que ya habíamos hecho bien como país, que era tener una cobertura importante en agua potable y una mm, cobertura importante en alcantarillado, mm, le adiciona ahora un concepto de continuidad de servicio. mm, Por lo tanto, eso llevó aparejado inversiones. mm, Y por lo tanto, la entrada también de los privados fue para poder abordar el desafío país, que está relacionado con la descontaminación de aguas servidas, mm, una decisión política, dado que el país se había propuesto en los 90 transformarse en potencia agroalimentaria, no podía exportar si tenía aguas contaminadas, mm, y además teníamos epidemias de cólera, de hepatitis, y por lo tanto era necesario que se avanzara en eso. Y había una cifra que fue muy potente en esa década, que era que por cada dólar que el país invirtiera en tratamiento de aguas servidas,
se ahorraban $2,5 en salud pública. Y eso fue, yo creo que uno de los motores Mm, justamente para que hubiera esta incorporación del sector privado, para que terminara, continuara la posta de lo que ya había hecho el Estado en agua potable y alcantarillado, le diera más continuidad, le diera presión de servicio, le diera mejor atención a los clientes y además incorporara el concepto del tratamiento del agua servida y todos los indicadores asociados a mm. a dicho servicio. Mm. Oye, qué importante lo que menciona. Y a propósito, quiero tomar justamente lo que acabas de decir para hablar sobre este índice de desempeño ambiental, ¿no? El famoso EPI, que ustedes lo Ujú. destacaron mucho en el informe 2024, ¿no? De Andes. Esto es un índice de desempeño ¿no es cierto?, lo saca adelante la Universidad de Yale y justamente premian, ¿no? Indican que Chile es el país número uno en tratamiento de aguas servidas recolectadas. Número uno a nivel Sí, mundial. Imagínate, ojalá fuéramos así para jugar a la pelota. no, Ya, no, y además, para contextualizar, a nivel latinoamericano se indica que solamente Chile y Costa Rica son los únicos dos países en Latinoamérica donde se puede tomar agua de forma segura. Entonces, la pregunta es, ya con estos galardones que tenemos, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué factores crees que han permitido alcanzar ese nivel de, como tú mencionabas, continuidad, bueno, calidad y cantidad? ¿Y qué desafíos quedan para poder sostenerlo, ¿no? Porque una cosa es, como el Chino Río, llegué a número uno, pero quizás no se pudo sostener por tanto tiempo. ¿Cómo nosotros podemos sostenernos ahí, Patricio? Tremendo lo que tú mencionas. Mira, el EPI, que digamos, un indicador, como tú lo mencionas, de una prestigiosa universidad, un estudio que se hace desde el año 2006, ya que incorpora, digamos, más de 180 países y va tomando 58 indicadores en diferentes categorías. Y entre esas categorías está el tratamiento del agua servida, ¿ya? Ahora, fue súper revelador para nosotros vernos en este ranking, porque no es un tema que la industria haya mandado a hacer el Mm, país, sino que es un tema, como tú bien lo mencionas, internacional. Y en ese sentido, ¿qué considera que hayamos quedado en el número uno? Que, por ejemplo, respecto al universo de personas que habitan el país o la ciudad en este caso, ¿cuántas de ellas están conectadas al alcantarillado? Hoy día en las zonas urbanas de Chile tenemos un 97,5% de cobertura alcantarillado. ¿Y cuántas de esas aguas recolectadas son tratadas? mm, ¿Ya? Y no nos olvidemos que en Chile existen diferentes tipos de tratamiento de las aguas servidas. En general en las ciudades costeras tenemos un tratamiento primario y se descarga después esas aguas descontaminadas a través de emisarios submarinos. Y también ya más hacia al interior de las cuencas tenemos los tratamientos secundarios y terciarios dependiendo justamente de la fuente receptora y de los decretos que se aplican. Entonces, justamente la universidad toma todo esto, como digo yo, lo mete a la juguera, calcula y efectivamente estamos, mira, aquí voy a ver el torpedo que me dejaron. mm, Ya dice Bahrein, Chile, Singapur, Emiratos Árabes y Holanda. Entonces, sí, wow, porque además uno tiene la intuición, uno podría empezar a sacar los números acá, de cuál es el PIB de esos países, mm, que es varias mm, veces el PIB de Chile. ¿Ya? claro, Entonces dice, chuta, mira, esto lo hemos hecho bien. mm, Y esto que estamos haciendo bien, ya lo estamos haciendo hace 35 años. Y mm, cuando primero las empresas, se forman las empresas públicas, después en el Congreso se logra un acuerdo político para poder permitir el ingreso de privados, se hace la descontaminación del agua servida en 12 años. mm, mm, Esto parte del año 2000, del 2000 y termina en el 2012. Hay un pequeño rezago porque el hito era el 2010, pero no nos olvidemos que el 2010 hubo un terremoto, mm, aquel terremoto, y por lo tanto el país en 12 años logró lo que otros países logran en 40, 50 años. Y en la región todavía existe una brecha muy relevante en materia de descontaminación de agua servida. mm, Y eso tiene aparejada justamente como tú ya lo intuyes, inversión. mm, Inversión que las empresas van comprometiendo a su regulador sectorial, que es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y tienen un plan de inversiones que tienen que cumplir sistemáticamente. Y por eso que las empresas fueron entrando acá al país, se les fue entregando una concesión especial y ellos tenían que hacer la tarea y entregar una planificación que es estrictamente controlada por la autoridad. Eso en mm, el caso del agua servida. mm, Y mm, como tú también lo mencionas, en el caso de agua potable, Chile siempre tuvo una tradición. O sea, mira, no es casualidad que en las vacunas lo hayamos hecho tan bien, porque siempre el concepto sanitario hacia la población en Chile ha estado, siempre ha habido vacunación, siempre ha habido
erradicación por ejemplo, enfermedades, vacunación, no sé, desnutrición. Siempre ha habido como una política pública. Y desde los inicios del siglo pasado, del siglo XX, el Estado ya había tomado la decisión de llegar con la mayor cantidad de porcentajes de cobertura en agua potable. mm, ¿Y qué fue cómo logramos dar este salto? Porque efectivamente los que hemos tenido la fortuna de viajar a países de la región, lo primero que te dicen, oye, no tomes agua, no tomes agua de la llave, ¿ya? Y básicamente esto, ¿por qué ha sido posible? Porque hoy día también se han desarrollado todas las inversiones dependiendo del tipo de fuente. O sea, si yo tengo una fuente subterránea, más conocida como sondaje o pozo, eso lleva un tipo de tecnología también dependiendo de cuáles son los elementos que uno encuentra en ese mm, pozo y que tiene que abatir o mm, extraer de esa agua para potabilizar. No es lo mm, mismo sacar agua de un sondaje, no es lo mismo sacar agua de una fuente superficial, de un río, de un lago. Y acá mm, justamente esa diferenciación, estrictas normas de control de calidad. Piensa tú que, por ejemplo, hoy día en el país se hacen más de 1 millón de controles al año, mm, mm, de los cuales un 10% son en las fuentes de agua y un 90% en las redes, con un cumplimiento del 99,99. mm, ¿Por qué no es 100? Porque esa diferencia generalmente son errores de muestreo. mm, Acá el país se sectoriza, la sanitaria sectoriza y ahí se van tomando una cantidad de muestras y a veces ahí hay errores de cómo se muestrea y eso generalmente redunda en que no es un 100, pero para efectos, digamos, de esta medalla que nos colocamos junto a Costa Rica, para nosotros es un 100. mm, mm, Y para mm, poder sostenerlo, tenemos que seguir invirtiendo, mm. estar atento, digamos, a las nuevas condiciones, a los desafíos que nos pone el cambio climático, e incorporar todas las tecnologías que sean posibles porque no nos podemos arriesgar, ya que hay un tema de salud pública y por lo tanto lo que es la calidad del agua potable en la ciudad de Chile está garantizada y es segura. Mm. Oye, y tomando justamente el tema de la inversión, ¿no? Según el informe que ustedes emitieron del 2024, Ujú. generalmente lo leo todos los años, justo también con el informe de la CIS, son muy interesantes, Maravilloso. ¿no? Son buenos resúmenes. Ustedes indican que se invirtieron 561 millones de dólares el año Correcto. 2024, un montón de dinero, y Sí, sí, sí. 60% de eso fue destinado a nueva infraestructura. Entonces, en un escenario de cambio climático, ¿no es cierto? Recordemos que en otro indicador, que el WRI, que es el Instituto de Recursos Mundiales, nos sitúa en el lugar número 18 como países de mayor riesgo a la crisis hídrica para el 2040. Entonces, ¿cuál estrategia hay detrás de estas inversiones en este escenario de cambio climático? ¿Cómo se está pensando, ¿no? ¿Cómo se está visionando, Patricio? Mira, lo voy a explicar lo más didáctico que puedo, ya básicamente porque cuando las compañías van a proponerle a la autoridad, porque esta es una propuesta a la autoridad de cuáles son las inversiones que se tienen que implementar para mantener los estándares de servicio, está asociado siempre a la demanda de agua, Mm, ¿ya? Entonces, ese es el concepto básico. ¿Cuánta agua uno estima que la ciudad va a consumir? Depende si la ciudad tiene altura, si no tiene altura, si está a nivel costero, cuál es el tipo fuente, y se van, digamos, proponiendo infraestructuras justamente que puedan dar esa seguridad hídrica en el abastecimiento respecto a la demanda, a la cantidad de agua que tiene que salir por la llave y a la calidad de agua que debe salir por la llave. Sin embargo, como tú bien lo mencionas, y estos análisis que ponen siempre a Chile como en lugares críticos respecto a cambio climático, a mm, las emergencias en general que están asociadas a todos los fenómenos que hoy día están acrecentando, hacen que, por ejemplo, hayamos tenido que tener conversaciones con el regulador para incorporar este concepto que hoy día está como bien de moda, infraestructura resiliente. mm, ¿Ya? Porque esta infraestructura resiliente tiene que ser capaz de soportar o de poder, sí, soportar de alguna forma fenómenos que antes eran una vez cada 20 años o cada 30, que ahora pasaron a ser más habituales. Te mm, pongo un ejemplo. En el caso de la región metropolitana, ¿ya? Nosotros dependemos, gran parte de la región metropolitana, como un 90% de todas las familias, de una fuente, ¿cierto? Que es el río. Y ese río obviamente viene desde la cordillera, de los de hielo y qué sé yo,
Entonces antes nevaba, no había problema, pero hoy día está cayendo agua mm, donde antes nevaba y eso provoca lo que los expertos le llaman remoción de masa, lo que yo le digo chocolate en el río y por lo tanto ese barro, mm, que son varios miles de veces el mm, valor de turbiedad que debe tener ese río, no puede entrar a la planta, porque si entra a la planta, la ciudad se queda 2 semanas, 3 semanas sin total. servicio y te podría imaginar lo que significaría eso Mm, a nivel social, a nivel político, no, no puede ser. Y por mm, lo tanto, esa conversación la tuvimos como industria y la estamos teniendo como industria en todas las ciudades de Chile para desarrollar infraestructura que permita soportar ciertas condiciones que antes no existían. Y acá, por mm, ejemplo, en la región metropolitana pasamos a tener ahora 40 horas de autonomía del río. Por lo tanto, aunque el río venga como chocolate, hay unos estanques gigantes, los estanques de Pirque, que te permiten en el fondo mm, poder acumular agua para su potabilización, esperando que mm, este fenómeno del río vaya decreciendo. Y así mm, también en diferentes regiones del país se han ido haciendo cosas que ya, están ya no enfocadas a la cantidad de agua y a la calidad del agua, sino que a cómo tratamos de entregarle a la ciudadanía mayor seguridad hídrica en el abastecimiento. En la mm, región de Valparaíso, por ejemplo, se hizo una tubería reversible, ya de más de 20 kilómetros, que toma agua desde la desembocadura de la Concagua y la traslada hasta el embalse de los Aromos. ¿Para qué? Y si alguno tiene la fortuna, alguna, de ir como de camino a Valparaíso o a Viña, y va a ver como una laguna. Y eso, mm, chuta, oye, eso antes no se veía. Bueno, esto no es por las lluvias, es mm, producto de esta obra de ingeniería que tomó varios años, que mm, justamente busca entregar seguridad hídrica al Gran Valparaíso. mm, Y por lo tanto, ahí tienes una obra de resiliencia. mm, En la región de O'Higgins, por ejemplo, se han hecho una batería de pozos que apoyan, digamos, la planta principal y así te podría ir mencionando ejemplos hacia el sur, por ejemplo, y también hacia el norte, en el caso, por ejemplo, de Antofagasta, donde la desalación como sistema de potabilización de agua existe desde mm, hace más de 20 años, mm, se está avanzando hacia que toda la región dependa de agua de mar. Ya mm, estamos en el desierto más árido del mundo, se ha ido ampliando la planta, y así sucesivamente, como buen resumen, es que no basta solamente con que estas inversiones, esta infraestructura, que muchas veces no se ve, ¿no? Que uno ve los estanques a veces, pero hay mucha infraestructura de tubos. Si uno mm, junta todos los tubos de distribución de agua potable, hacen más de 42.000 kilómetros, mm. ya que es dar como 7 u 8 veces la vuelta a la Tierra con Desde todos los Chile, tubos. claro, ¿Ya? claro. Entonces, esta inversión tiene que satisfacer la demanda por agua y un nuevo componente que es la seguridad hídrica y el abastecimiento. Mm, ahí va. Sí, tuvimos hace poco a Alberto Crece de ACADES, ¿no? De la Asociación Chilena de Desalación. También nos contaba sobre la necesidad, ¿no? Imperiosa de poder generar plantas de desalación que suelen tardar hasta 10 años, ¿no? En que se inician los procesos hasta que se terminan, por todo lo que sabemos, ¿no? Los ciertos protocolos que hay que seguir para poder sacar adelante proyectos de esa envergadura. Oye, y yo he visto a Patricio, al superintendente de servicios sanitarios, con el eslogan "Está de moda tomar agua a la llave", ¿no? Y existe un barómetro ciudadano que muestra que hay una alza de un 13% en preferencia por beber agua a la llave. Y en ese sentido, ¿qué lectura hacen ustedes, ¿no es cierto?, por esta creciente confianza, porque es un mérito la confianza, ¿no?, hacia la empresa sanitaria, y qué rol juega la comunicación estratégica en este fenómeno. Aquí hay un tema muy relevante, porque muchas veces cuando las compañías en sus territorios hacen alguna campaña justamente para relevar la calidad del servicio, porque esto es un servicio, Mm, ¿ya? Justamente se generan muchas conversaciones, mm, ¿ya? Porque pareciera que estas campañas fueran contradictorias, porque, oye, ¿cómo la empresa, por un lado, me está diciendo ahorra agua, porque mm, estamos en el cambio climático, queda menos, y por otro lado me está diciendo toma agua, mm, ¿ya? Entonces, el foco de esta conversación, que como tú bien dices es más estratégica, es primero poderle hacer ver a la ciudadanía que el agua es segura, mm, ¿ya? ¿Y por qué te digo esto? Porque sigue ocurriendo que como lo dice la compañía en una comunicación, a veces no le creen a la compañía. Y ha mm, proliferado a nivel nacional
mucha venta de bidones, digamos, de agua, que básicamente es el agua de la llave, que la pasan por un filtro y le sacan el cloro. Fin. Claro. Y uno podría entender básicamente que eso tiene que ver con una percepción, pero no tiene que ver con el efecto de la salud. Y muchas familias que sabemos que está costando llegar a fin de mes, a Mm, veces, en vez de sacar agua de la llave para hacerle la papa a la guagua, están comprando mm, agua embotellada. mm, Entonces, chuta, ahí hay un tema que tenemos que seguir trabajando y por lo tanto ahí también la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud también sería súper deseable que se incorporara esta conversación, ya mm, como primer punto. mm, Como segundo punto, efectivamente ha habido un alza porque también tiene que ver con esta confianza. Ya, fíjate que durante los Panamericanos del año pasado, nosotros tomamos como un eslogan, bienvenidos digamos, a las delegaciones y chiquillos, chiquillas, en Chile se puede tomar agua a la llave. Y mm, te miran así como, ¿en serio? mm, Sí, oye, y hay una conversación que tiene que darse. mm, Y por lo tanto, nosotros en esta conversación justamente hacemos que la ciudadanía vaya justamente entendiendo que hay controles. Nosotros estamos ampliamente regulados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, mm, por el Ministerio de Salud sobre estos temas, ¿ya? Y mm, quien quiera opinar, ¿ya? Los resultados están a la vista en las páginas de la Superintendencia, en los ítems fiscalización, ahí quien quiera puede entrar a mirar. Y por lo mm, tanto entendemos que también ha habido justamente una mayor apertura. Ahora, no nos olvidemos que con todos estos hábitos hoy día más saludables, el deporte, también te llaman a hidratarse. mm, Pero para que las personas que nos están escuchando y viendo sepan, la ingesta de agua dentro de lo que es la cuenta o lo que tú consumes en un mes, y cuando digo ingesta es tomar directo o cocinar, no es mm, más de un 5% de todo el agua que tú consumes. mm, Estábamos hablando que nosotros hoy día tenemos un consumo de los hogares que es menor a 14 metros cúbicos al mes por hogar, mm. ¿ya? Sí, Y a nivel, digamos, agregado con todos los clientes, ya bajamos de los 17 metros cúbicos y hace 25 años atrás estábamos casi por los 30. mm, ¿Ya? así Entonces, es. por un lado, las personas están utilizando menos agua porque hay artefactos más eficientes, pero por otro lado, estamos muy contentos y agradecidos del reconocimiento ciudadano de efectivamente, a través del barómetro, que es su segunda edición, demuestra que efectivamente hay una mejoría en este atributo. Mm, ¿Ya? Y nos pone contentos y nos desafía justamente a seguir trabajando para que mayor cantidad de habitantes del norte, del centro y del sur puedan tomar agua de la llave de manera confiada. mm, Entendemos que hay sensibilidades distintas. A mí, por ejemplo, algunas personas pueden decir, oye, es que el cloro, bueno, hay soluciones. Saque mm, agüita en un jarro, póngala un ratito en un refrigerador, mm, santo remedio, ¿ya? Porque la característica es que sea potable y le explicamos a las familias es que justamente te previene, tiene un porcentaje de este desinfectante justamente porque tú con él te lavas las manos, no nos olvidemos la pandemia, porque era tan mm, importante lavarse las manos, mm, ¿ya? Era porque con agua potable, por lo que estamos conversando. Cuando tú mm, tomas una fruta y desde niño te dicen lávala. Bueno, toda mm, esa protección que tiene el agua es justamente te ayuda a tener otras protecciones adicionales sobre el contacto mm, y nos pone contentos y tenemos que seguir explicándole a la gente. Ya mm, nosotros tenemos, las compañías tienen un trabajo regional súper interesante con sus comunidades, con sus públicos de interés, y este tema siempre aparece. mm, Y por lo tanto es una oportunidad para explicarle a los vecinos y a las vecinas de que hay un control, hay un cumplimiento y que se la pueden tomar, y qué bueno que esto está apareciendo también mm. en los indicadores del barómetro. Oye, Patricio, y bueno, entendemos que toda industria genera, ¿no es cierto?, residuos, ya sea residuo líquido, sólido o gas, ¿no? Y en ese sentido, hemos visto los informes que genera Andes, ¿no? Y en el 2024 se informó, ¿no?, que Ujú. se generaron 700.000 toneladas de biosólidos y 60 millones de metros cúbicos de biogás, ¿no? Recuperados, claramente. Entonces, eso es parte, ¿no?, de lo que el ciudadano puede llegar a observar o interpretar como una economía circular dentro de la industria. Entonces, pero nos interesaría saber cómo concretamente están siendo utilizados, por ejemplo, estos biosólidos o el biogás en general
y si hay oportunidades, ¿no? De escalar estas prácticas y avanzar hacia una industria más sustentable. Mira, te quiero contar que como estos son temas recientes, lo digo recientes porque la descontaminación, el plan de descontaminación de las ciudades de Chile terminó el 2012 y en la década de los 2000 no había regulación al respecto. Por Mm, lo tanto, lo primero que fue necesario fue, por ejemplo, hacer una regulación para los que antes se llamaban lodos y hoy día técnicamente son biosólidos. ¿Por qué? mm, Porque como tú bien lo vislumbras, se le da una segunda oportunidad. ¿Ya? Antiguamente, estos lodos, ahora biosólidos, eran trasladados a rellenos sanitarios. Que ujú, eso, un hoyo se enterraban, mm, tierra, fin. mm, Obviamente con la protección que tuviera para que no era percolado, con todo lo que hay que cumplir. mm, Sin embargo, como ha ido pasando, y también porque la mayoría de las compañías que trabajan acá, que operan en el país, tienen su casa matriz en países del primer mundo, donde esto ya se hacía. Y mm, por lo tanto, justamente se fue incorporando tecnología, se fue conversando con las comunidades. Hoy día, de esas 700.000 toneladas de biosólido que se generan en los sistemas de tratamiento, cerca de un 80-85% se está utilizando para, como mejorador de suelo. mm, ¿Ya? Y tiene que cumplir una regulación que es el DS4, que es una mm, regulación de finales de la década de los 2000, y mm, justamente fue con un trabajo colaborativo con las comunidades, con las autoridades, habilitando, porque hay que cumplir, sacar unos permisos con el SAC, hay que ver mm, cuál es el tipo de suelo y qué es lo que se va a cultivar ahí. Se ha ido masificando su uso. De hecho, es más, hay regiones donde el 100% de los biosólidos se van a reuso, ¿ya? Tiene que ver, y ha habido justamente mayor confianza también de aquellas comunidades que son potenciales usuarias a reemplazar fertilizantes habituales por mm, este biosólido que es alto en nutrientes. Y esos mm, son los nutrientes que justamente cierto tipo de cultivos se favorece y mm, genera, digamos, este círculo virtuoso. Porque mm, aquel agricultor, agricultora que tiene, digamos, usa este biosólido, eh, en algunas regiones se entrega gratuitamente, en otras regiones tiene un costo asociado a lo que es trasladarlo y llevarlo, mm, eh, va a ser varias veces menor que usar un fertilizante. Y mm, los expertos dicen también que es menos dañino, ya mm, porque un fertilizante en sí mismo podría tener otras cosas que mm, eventualmente los percolados pueden llegar a las napas subterráneas o escurrir hacia fuentes superficiales. Entonces ha sido bien virtuoso este tema, mm, con mucho control, dependiendo de lo que se va a cultivar. Y en el caso del biogás, también tiene que ver con lo mismo, ¿ya? No todas las plantas, no todos los sistemas de tratamiento, yo te describí que están los sistemas primarios, secundarios, terciarios, generan biogás. Ya mm, para que haya biogás tienen que haber bioreactores, ya, y esos mm, bioreactores en su proceso unitario generan gas. mm, Ya, en general, las plantas que hoy día generan gas, ya tenemos una gran planta acá en la región metropolitana y otras en el sur del país, una en Temuco, una en Osorno. Esas plantas reutilizan el gas en su propio ciclo, ya, ¿ya? Energético, ¿ya? Entonces, en vez de estar utilizando fuentes de energía externa, reutilizan ese gas para su propio consumo. Sin ujú, embargo, en la región metropolitana, por la escala, piensa tú que en la región metropolitana está cerca del 40% de todos los clientes del país, ¿ya? Y tenemos la biofactoría, ¿ya? mm, Genera una cantidad importante de biogás mm, y hace más de 15 años que hay un trabajo colaborativo con el distribuidor de gas de cañería acá en la región y a través de ese trabajo justamente se ha ido avanzando a inyectar cierta parte de ese gas también a la red. ¿Ya? mm, Igual eso mm, requiere coordinación, también parte de ese gas se va utilizando en el consumo propio, pero los excedentes también se pueden inyectar a la red y eso es fundamental la coordinación con el operador de gas. mm. Oye, me parece maravilloso. Hablamos de los biosólidos, ¿no es cierto? Como enriquecimiento de suelo para la industria agrícola, con los cumplimientos, tú mencionabas, el DS4, también está la norma de COMPO, la 2880. Ujú. Y por otro lado está el gas, ¿no? Que es la generación de metano, el CH4 que conocemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa
con el agua tratada, ¿no? Porque el potencial que ustedes mismos declaran, ¿no? En este informe, y sobre todo porque hay un 99% de cobertura de tratamiento de agua servida, en comparación, y quiero citar un poco lo que decía anteriormente, ¿no? Que en 12 años se hizo pero un recorrido enorme, porque a inicio de los 90 contábamos con un 13, un 15% de cobertura de tratamiento, que era realmente una locura, ¿no? Y hoy en día estamos en estos grandes porcentajes. Entonces, hay un potencial de 37.000 litros por segundo de agua tratada, ¿no? En nuestro país. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este porcentaje de agua tratada, que es un potencial enorme? ¿Estamos haciendo algo hoy en día concreto o se está proyectando quizá para unos años más, Patricio? Ya, lo vamos a poner en contexto o en graficalmente, imaginémonos un gráfico de torta, ¿ya? De esos 37.000 litros por segundo, que en realidad uno no se lo logra imaginar, pero imaginarse 37.000 botellitas de 1 litro a la vez, eso es un corazón, eso está latiendo, eso sí uno suma, es increíble, Mm, ¿ya? Cerca de un 20% se descarga al mar, ¿ya? Y cerca de un 80% en otros cuerpos de agua continentales, por decirlo así, ¿ya? Ahora, cuando uno vuelve a pensar en todo el agua, para reuso efectivo, o sea, llamemos reuso efectivo, imaginémonos como que yo pudiera instalar un tubo a la salida de la planta de aguas servidas tratada y me llevar esa agua para alguna parte, se usa entre un 5 y un 6% de uso directo, ¿ya? Y es el que técnicamente se denomina reuso, mm, ¿ya? Entonces, partimos acá con experiencias de reuso de esas aguas hacia la minería, por ejemplo, ¿ya? Que se tomaba esa agua y se eleva, ¿ya? Porque como todos sabemos en general, las labores mineras son en altura, ¿ya? mm, Y por lo tanto nos hace pensar que esto también ocurre desde la zona centro hacia el norte, mm, ¿ya? Y en ese mismo sentido, también se han ido utilizando para otro tipo de actividades, ya donde pueden, digamos, cierto tipo de vehículos ir a buscar esa agua y también llevarla a alguna instalación productiva, mm, ¿ya? Y en algunos casos también de uso directo para la agricultura, en ciertos casos bien específicos. Pero mm, efectivamente ahí tenemos un desafío, que es un desafío país. mm, Nosotros técnicamente estamos preparados, si el país así lo decide, mm, para proponer soluciones asociadas al reuso. Acá la conversación deja de ser técnica y es más política. Y te lo voy a explicar por qué. El modelo que hay hoy día en Chile es de autofinanciamiento. Lo que paga doña Pepita en su casa, lo que paga don José en su casa, en su cuenta, paga la producción y distribución de agua potable, paga la recolección de alcantarillado y paga la descontaminación del agua servida. Y con eso que todas las familias y otras actividades económicas pagan en sus cuentas, la industria tiene que invertir y operar. Y se tiene que mantener el sistema, las empresas tienen que ser sostenibles financieramente. O sea, acá el modelo es concebido como público-privado. ¿Ya? Y como mm. te explicaba hace un rato, aquellas familias que tienen dificultad de pago, el Estado las ayuda con un subsidio. Un Esa subsidio. es como la base. Ahora, cuando uno empieza a meterse sobre este tema, dice, bueno, ya, supongamos que hay un lugar donde podrían haber interesados por estas aguas. La conversación, que ya no es técnica, sino es política, es ya. Aquí hay que hacer una planta para utilizarla en una actividad económica A, en una actividad económica B, en una actividad económica C. Mm, ¿Quién tiene que pagar esa planta? mm, Ya la tendría que pagar aquel que quiere reutilizar las aguas, por ejemplo, la tendría que pagar, porque parece injusto que esa planta la tenga que pagar doña Pepita, que ya pagó en su cuenta por la descontaminación de las aguas servidas, ¿y por qué tendría que pagar para que alguien la reuse? mm, Es de todo sentido como que es mm, el que rehúsa el que debiera correr ese riesgo, mm, ¿ya? mm, Entonces hay un tema ahí regulatorio, primero con quién tiene que pagar esa inversión, y en mm, algunos casos, por ejemplo, hay alianzas virtuosas, por ejemplo, en la región de Antofagasta ya se firmó un modelo para poder hacer el reuso de las aguas de la ciudad, y
Es posible, pero tienen que darse varios factores. Por ejemplo, en el caso de la región de Antofagasta, que sabemos que está en el desierto, Mm, hay demanda por agua, entonces toda gota suma y por lo tanto la alternativa es o desalar, por ejemplo, que todos ya la conocemos, Chile es un país que tiene mucha expertise en eso y abre importantes oportunidades, pero también en el reuso. mm, Entonces ahí hay interesados por esa agua y se generó, digamos, un modelo en el cual esa planta para reusar las aguas se puede financiar por aquellos que la quieren utilizar. Y es como mm, perfecto, ganamos todos. mm, mm, Tenemos que despejar en otras zonas, si por ejemplo otra actividad económica, por ejemplo la agricultura, quisiera hacer esto para llegar a valles que hoy día están súper estresados. mm, mm, Siempre se habla, por ejemplo, del Valle de Casablanca u otros lugares donde hay ideas de poder reusar y traer las aguas que hoy día se descargan al mar en Valparaíso mm, y elevarlas hacia el valle. Bueno, hay mm, que ver cómo se financia. Parece injusto que lo pudiera pagar doña Pepita en su cuenta. Habría que ver cómo hacer un modelo ahí efectivamente replicable como el de Antofagasta, en el cual ganen todos. Gane la mm, sociedad, gane el medio ambiente, mm. ganen los sectores productivos, y ese es como el desafío. ¿Ya? Perfecto. Bueno, es importante también recalcar para que las personas que nos están escuchando, ¿no? Por lo general, las plantas de tratamiento tienen que cumplir con normas estrictas de descarga, ¿no? El Decreto Supremo 90, por ejemplo. Entonces, cumplir con la norma de riego está per se, ¿no? Como que se cumple como por default, ¿no? Al tener ya que cumplir con normativas como el DC 90, la tabla 3, por ejemplo, descarga de cuerpos lacustres, que son mucho más exigentes. Entonces, está la posibilidad de ser reutilizada en riego, a eso quiero ir, ¿no? En términos de calidad, ¿verdad? Sí, igual hay un gap ahí básicamente de que no necesariamente conversan directo, como tú lo dijiste bien. Hoy día el Decreto Supremo 90 tiene 5 tablas, Mm, dependiendo de dónde tú vas a descargar, y por mm, lo tanto cada tabla lleva una exigencia y la exigencia está aparejada con una tecnología para cumplir mm, esa exigencia. Y mm, efectivamente, si nosotros vamos a un lago, ahí la tabla es muy exigente y como tiene que ser, y tiene que existir el abatimiento de los nutrientes. Y mm. probablemente si tomamos agua, como dices tú, qué duda cabe que cumpla la norma de riego, Tal ¿ya? cual. Pero Mm, probablemente si tomamos agua de un emisario que va a descargar a través de un emisario submarino o de un tratamiento primario más desinfección, ahí hay que hacer más cosas. O sea, no es solamente enchufar, y me disculpan el término, un tubo a la salida de la planta y llevarse el agua, no. mm. El agua tiene que ser reacondicionada en función del uso que se le va a dar. Y por Mm, lo tanto también Chile tiene un país en desarrollar normas de reuso de distintas calidades de agua. ¿Ya? O así es, sea, hay que tomar ese tipo de decisiones también. así es. Es que un poco lo que está haciendo la ley 21075 de aguas grises, ¿no? Que te dice si quiere reinyectar inodoro, es tal calidad, si quiere ocupar para riego, es tal calidad. Un poco en ese sentido, el aguas grises la autoridad sanitaria lo ha pulido, ¿no? De alguna forma. Ahora quiero citar un tema que expusiste tú, que es el tema del autofinanciamiento, ¿no? Porque efectivamente, según la OCDE, ¿no? Esta es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, estamos dentro de las tarifas más bajas de la OCDE. ¿No? Entonces, en ese sentido, si somos las tarifas más bajas, pero por otro lado yo estoy viendo que la inversión en los últimos 10 años sigue creciendo en la industria, ¿cómo se equilibra, ¿no? Este modelo tarifario que es bajo en comparación a los otros países con la necesidad de mantener esta infraestructura crítica? Es algo que me ha costado concluir, Patricia, si me puede ayudar. Sí, claro, mira, tú lo dijiste muy bien. La tarificación hoy día en el país la hace el Estado a través de un organismo que es la superintendencia, a través de un proceso técnico y de un proceso que es público cuando termina, y se pueden revisar las actas, se pueden revisar los informes que fueron y vinieron entre las partes. ¿Ya? Ese proceso nace desde un concepto de que la tarifa sea justa, Mm, ¿ya? Tanto para la compañía, para poder operar, para poder invertir y para que si lo llega a hacer bien le quede una ganancia. Acá no hay ganancias, digamos, aseguradas. Si la empresa no lo hace bien, no va a ganar nada. mm, Si lo hace bien, va a ganar, digamos, algo, y también está asociado a las inversiones que tiene que hacer. O sea, la tarifa, como ya lo hemos conversado acá, tiene asociado un plan de inversiones, mm, ¿ya? Y por supuesto que el desafío para mantener los estándares actuales que tiene el país para las futuras generaciones, considerando ese puesto 18 que tú me mencionabas de este ranking como del terror de lo que puede mm, pasar, te va generando presión, mm, porque como te lo expliqué también hace un rato, cuando se calculan las tarifas, se calculan en base
a la cantidad, a la demanda de agua, a la calidad y a la cantidad. Hoy día esta nueva variable que es la resiliencia, la seguridad hídrica del abastecimiento o cómo la infraestructura puede resistir más los eventos climáticos, no está como en el modelo, o no estaba. Y Mm, por lo tanto ha habido que sistemáticamente incorporar estas obras de manera escalonada en general al modelo tarifario. mm, 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 Entonces, como justamente ahí se provoca una entretenida tensión, digo entretenida, pero es bien difícil, digamos, porque por un lado, la autoridad desea que las tarifas suban lo menos posible, y así ha sido durante los últimos años, vamos en el noveno proceso, si no me equivoco, ya la novena vuelta por todas las compañías, son 52 compañías a nivel país y cada compañía tiene que entrar al proceso. mm, En ese aspecto, cuando se hacen los cálculos, hoy día yo te diría que los aumentos, porque cuando se incorpora el plan de descontaminación, por ejemplo, de estos 12 años para descontaminar, ahí también subieron las cuentas, pero subieron las cuentas porque antes habían dos servicios nomás, pues, que era agua potable y alcantarillado y ahora había tratamiento. Entonces, es un servicio nuevo. Se claro. conversó territorialmente en todo el país. El superintendente en su momento recorrió las regiones, hubo trabajo comunitario para explicarle a la ciudadanía que esto venía y probablemente eso fue generando una mejor disposición también a estas alzas, ¿ya? Mm, Acá estamos hablando de alzas en general, si uno revisa los últimos procesos tarifarios de las grandes compañías, han sido de 3%, de tope 5%, y si tú consideras que eso ha llevado consigo grandes inversiones para tener estas autonomías del río, estos respaldos de pozo, estas tuberías reversibles, está dentro de lo que en la mente de uno, representando al sector de los empresarios, es razonable. Por mm, supuesto que el bolsillo de la familia es distinto, ¿ya? Y por eso que el Estado juega un rol muy relevante en el tema de los subsidios al agua potable. Hoy día el Estado entrega cerca de 750.000 subsidios a las familias que habitan las ciudades. Nosotros estimamos que hay un delta ahí, hay mayor necesidad y por lo tanto, en la eventualidad entendemos que si esta tarifa tiene que tener cierta presión al alza para poder mantener la calidad de servicio a la cual estamos acostumbrados en el país, tiene que ir aparejada también de una ayuda estatal bajo el modelo que existe también hace 35 años, que es el subsidio al agua potable, para apoyar a aquellas familias que les cuesta llegar a fin de mes. Raya para la mm, suma. La superintendencia hace un tremendo trabajo porque mm, siempre está, digamos, velando que estas inversiones sean las que tienen que ser, no más ni menos. Y por otro lado, las compañías le están mostrando a la autoridad que también se van requiriendo menos obras. Y lo bueno de esta historia es que no hemos podido poner de acuerdo, ¿ya? ya. Y ha sido súper razonable ir incorporando resiliencia, más Mm, autonomía. Nos pasó hace 15 años atrás, cuando se fueron incorporando más grupos de electrógeno, porque hoy día, ¿qué es lo esperable? Que cuando se corta la luz, ya no se corta el agua. Y eso es porque la industria entendió que la ciudadanía necesitaba tener resiliencia a este tema, se instaló. Hoy día, mm, ¿sabes qué? No podemos depender de que el río parezca chocolate, sistemas adicionales de refuerzo. No podemos arriesgarnos a que haya acá una contaminación, doble tubería. Y eso lleva, digamos, esa seguridad hídrica en el abastecimiento va a llevar sí o sí un alza. La mm, autoridad se preocupa que esa alza sea lo menor posible, las empresas mm, le demuestran que las inversiones son las que tienen que ser, y lo que mm. nosotros pensamos que el modelo es tan virtuoso que aquellas familias que les cueste llegar a fin de mes tienen que ir a su municipalidad, acercarse a la empresa a postular a este beneficio estatal. Perfecto, perfecto. Muy claro, Patricio, muy claro. Oye, y con respecto a la evolución, ¿no?, que ha tenido este servicio que tú bien mencionas y que está galardoneado también a nivel internacional. Sabemos que tienen un montón de sensores, más de 3.000 sensores instalados para regular presión. Se hacen más de 240.000 controles la descarga de agua servida. O sea, ¿no es cierto?, un nivel de control importante, ¿no?, a nivel país. En ese sentido, el rol, ¿no?, de la transformación digital, ¿no?, en la eficiencia y la seguridad del sistema. ¿Cómo estás viendo este rol? ¿Qué rol está jugando realmente esta transformación digital para asegurar calidad, cantidad, ¿no es cierto?, y continuidad?
Mira, en general, yo soy de la época donde habían los planos en papel y uno lo Claro. mandaban a la plancheta ahí y era todo un desafío. Eso ya no existe en la práctica, ¿ya? Efectivamente, como tú bien mencionas, porque acá el sector también tiene que ir pensando en cómo facilitar la toma de decisiones en terreno, Mm, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, antes, cuando había una rotura de agua, se cortaba la luz, o sea, perdón, se cortaba el agua en los vecinos. Cuando había una rotura en una cañería, automáticamente se asociaba un corte de agua en las casas. mm, Hoy día eso no necesariamente, ya mm, porque se ha ido trabajando en sectorización. Y la mm, sectorización, con el paso del tiempo, se justamente está instalando sensores que te den información, hay válvulas que tú puedes operar a distancia y todas las compañías, unas más, unas menos, han ido avanzando hacia centrales de operación. Estos tableros grandes de operación en los cuales uno va mirando el territorio operacional que abastece, dividido en pequeños cuadritos, ya que son los cuarteles, o también que se conocen más chiquititos como los DMA, ¿ya? mm, Entonces, a partir de toda esa información, tú tienes que tomar decisiones rápidas. Si, por ejemplo, se te levanta un sensor que está cayendo la presión en un sector, probablemente hubo una rotura, o probablemente hubo un choque, te invento, y se llevó un grifo, y está saltando el agua. Entonces, toda esa información, no nos olvidemos que son 42.000 kilómetros de redes. mm, Por lo tanto, en la medida que sigamos avanzando hacia la instalación de sensores, hacia el control a través de centrales de operaciones, vamos a poder tomar decisiones más rápido a favor de los clientes. Nosotros estamos mm, regulados en cuánto nos podemos demorar en llegar a una emergencia, en cuánto podemos dar una solución que es definitiva y por lo tanto necesitamos información para mm, tomar buenas decisiones. mm, Eh, en ese mismo tema tenemos un tremendo desafío. Nosotros estamos con la autoridad, con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, firmamos un acuerdo que se llama la hoja de ruta. ¿Para qué? Para alcanzar la eficiencia hídrica en la gestión de redes. Ya, si bien es cierto, estamos súper bien en algunos temas todavía tenemos espacio para mejorar y uno de ellos es la gestión integral de las redes. Y por eso que junto con la autoridad firmamos una hoja de ruta al 2033 en la cual esperamos seguir disminuyendo lo que se conoce en general como pérdidas, ¿ya? No necesariamente esa agua se está perdiendo, a veces no está contabilizada. mm, Lamentablemente, y es un dolor del país, el aumento de los asentamientos irregulares que también mm, se conectan de manera irregular a las mm, redes, poniendo en mm, riesgo a los clientes habituales y no contabilizando esa agua. Y eso es todo un desafío y por lo tanto, si yo tengo sensores, si tengo instalados mecanismos que me permiten tener alertas, me va a permitir saber, por ejemplo, si hay un hurto de agua, si hay un fraude por ahí. Y también todo eso contribuye a la eficiencia, a regular presiones. Ya, todos los estudios internacionales nos demuestran que en general en la medida que tú vas controlando la presión, sobre todo en la nocturna que se llama, porque cuando todos abrimos la llave, esperamos, y así tiene que ser, que el agua salga a una presión determinada para cumplir la norma. Y en la noche están las llaves cerradas, por lo tanto las tuberías están como apretadas, hay que bajar mm, la presión, eso desestresa las redes, y así se mm. baja, pero para eso se requiere tecnología, se requiere sensores, se requiere centrales de operaciones, y este acuerdo, por ejemplo, que hemos firmado con la autoridad, que apunta hacia la gestión integral de las redes, va a llevar mucha acción de ese tipo para apuntar a este mayor control a distancia. Perfecto, se entiende, se entiende. El concepto que tú hablabas es el del agua no facturada, ¿no? Que está en el orden en el último informe que sacó la Superintendencia de Servicios Sanitarios hablaba de un 29,7%, ¿no? De agua no facturada a nivel nacional, que sigue siendo un montón. Bajó claramente, ¿no? Estábamos sobre el 30, 33, ahora estamos en el 29, así que esperemos que siga a la baja, ¿verdad? Sí, claro, es importante que las personas que nos escuchan y nos ven sepan que agua no facturada tiene un componente que es agua que no se está contabilizando y que no Mm, se está facturando. Por ejemplo, cuando hay conexiones ilegales, mm, ya que son, ya sea de nuestros, si son los clientes nuestros habituales, eso se llama una pérdida comercial. Y por mm, supuesto que la compañía tiene tremendo incentivo a poder detectar dónde es, porque si tú detectas puedes cobrar
y qué sé mm, yo. Pero también, cuando no son clientes tuyos, ahí tú tienes asentamiento irregular, lo que hablábamos recién, a veces claro, agua que llega un camión, abre un grifo y saca agua, y un camión de Don Pepito que se dedica a claro, esto de manera ilegal, el agua que se utiliza para los incendios, muchas mm, veces cuando se lavan los tubos. Entonces, de ese porcentaje que tú dices, que se llama agua no facturada, no es sinónimo de pérdida. De ahí hay un agua, hay que ir descontando porque finalmente esta hoja de ruta que yo te mencionaba, que apunta hacia la gestión integral de las redes, apunta justamente a esa pérdida física. mm, ¿Ya? Entonces, desmitificar que ese 30% se está perdiendo esa agua, no es así. De ese treinta por mm, ciento sobre todo en algunos territorios, puede llegar a ser un tercio de ese valor mm, uso irregular. mm, Y ahí nosotros como compañías no tenemos herramientas para poder mm, ir y llegar y desconectar un sistema de ese tipo, porque también hay vidas, hay familias, obvio, y el obvio. Estado tiene que hacer lo suyo. Sí, no es solamente pérdida por rotura, está muy claro y qué bueno que lo puntualizaste, Patricio. Oye, y tengo una última pregunta ya para ir A ver, finalizando, que ya estamos llegando a la hora de entrevista, ¿no? No quiero abusar de tus por favor. conocimientos y tiempo. Después te mando la factura, no te preocupes. Lo no facturado. Eso. Oye, y tengo esta pregunta que no podría haberse planteado a nadie mejor que tú, porque A estás ver. viendo proyectos, ¿no es cierto?, todo el tiempo como gerente de estudio, ¿no?, de la Ujú. Asociación Nacional. Es, si tuvieses que visualizar este Chile hacia el 2040, ¿no? Nos quedan unos 25, unos 15 años más, ¿no? ¿Cómo lo ves en términos de servicios sanitarios, tanto urbano, pero sin olvidar también lo rural? Ah, porque hablamos harto de cobertura urbana, pero también cómo lo visualizas también este aspecto rural que está en una cobertura bastante menor a la urbana. ¿Cuál es tu Mira, proyección, Patricio? cuando llegamos al año 2020, tú sabes que aquí somos como de ciclos, 2020, el 2030, nosotros hicimos un ejercicio mirando al 2040. Nos Ya. paramos en el 2020 y dijimos al 2040 para mantener los estándares habituales que tiene la industria e incorporando los nuevos desafíos de nuevas fuentes de agua, reuso, eficiencia hidráulica, infiltración, todo este pool de alternativas para poder tener agua y llegar a la misma calidad de servicio a las familias, nosotros lo estimamos en más de 10.000 millones de dólares. ¿Ya? Si tú piensas que entre el 2000 y el 2020 ya invertimos casi 11.000, es como una tasa de a 500 millones anuales, entre 500 y 600 millones anuales de Mm, inversión. Y de mm, esa inversión, aproximadamente un tercio eran inversiones derechamente asociadas al cambio climático. Obras de resiliencia, por decirlo así, más estanques de Pirque, más tuberías reversibles como la de Valparaíso, más baterías de pozo, más desaladoras, eso costaba como, de esos 10.000, como un tercio, era pura inversión asociada al cambio climático. mm, ¿Ya? Eso como un concepto relevante. Y aquí hay mm, una cifra importante que nosotros estuvimos trabajando con un centro universitario, que así como en los años 90 fue súper motivador desde la política pública decir que por cada dólar que el país invertía en tratamiento de aguas servidas ahorraba 2,5 dólares en salud pública. mm, Nosotros trabajamos con un centro universitario que determinó que, o sea, ellos trabajaron con información que aportamos nosotros, ya, no, porque voy a decir que lo hicimos nosotros, lo hicieron ellos, ese es el valor agregado, que por cada dólar que el país invierte en infraestructura de resiliencia en materia de servicios sanitarios, nos ahorramos 8 dólares. O sea, tú recordarás eventos en los cuales, por fenómenos climáticos principalmente, las ciudades han quedado sin agua. El mm, impacto económico, el impacto social, el impacto en la vida de todas y todos es gigante. Y mm, eso este estudio permitía cuantificar. Entonces, chuta, decir, mira, de esos 10.000 millones, un tercio va a ser en cambio climático, perfecto, pero no nos olvidemos que por cada dólar que yo meta ahí, le estoy mm, dando al país un respiro de 8 dólares porque la fábrica va a poder seguir funcionando, el colegio mm, también, el hospital, y la vida normal, y la economía, y la sociedad. O sea, hay un tremendo punto ahí, y nosotros, en este trabajo colaborativo con la autoridad, justamente lo que vamos a ir haciendo todo este tiempo es las empresas en lo particular, cada 5 años presentando sus informes técnicos, donde le van a explicar por qué va esta inversión,
¿Por qué hay que reforzar este estanque? ¿Por qué ya no basta con tener un tubo, sino hay que tener dos? ¿Ya? Y esa es la conversación que va a ir generando aquella tarifa que permita que el sistema se siga autofinanciando para que sea sustentable y sostenible en el tiempo. mm, Pero esto pasa donde vivimos 16 millones de habitantes hoy mm, y tenemos 2 millones de habitantes que viven en la ruralidad. mm, Chile ha sido muy exitoso también en la ruralidad, básicamente en lo que son zonas concentradas y semiconcentradas. En el caso de las coberturas de la zona concentrada, eh, la cobertura de agua potable es cerca de un 100% y en la semiconcentrada es cerca de un 80%. Lo que hay que avanzar hoy día es que el mundo rural necesita, en ese caso, dependen del Estado. ¿En qué sentido? Son comunidades que llevan más de 60 años, en algunos casos, y dirigentes de mucho compromiso, gente muy camiseteada, operando los sistemas, pero hoy día, frente al desafío tecnológico de poder enfrentar un cambio climático, están quedando cortos. mm, Ya están quedando cortos de inversión, están quedando cortos muchas veces de gente que opere los sistemas, porque mm, no nos olvidemos que también sistemáticamente hay una migración que se mantiene desde la ciudad, desde el campo a la ciudad y por lo tanto los jóvenes se van quedando la gente mayor y los dirigentes de los servicios rurales, de los queridos APR, ellos son ad honorem, ¿ya? Y tal cual. generalmente una pequeña localidad que atiende 1000 casas, 500 casas, 400 casas, en fin, es un operador, Mm, una secretaria, un secretario, mm, y se quema la bomba y empieza, todos sufren. Entonces mm, ahí se requiere, en el caso de agua potable, de las zonas concentradas y semiconcentradas, poder robustecer con mm, nuevas fuentes. Ahí obviamente las escalas mm, son mm, distintas las escalas, por lo tanto también las soluciones son distintas y por eso muchas veces se está conversando de soluciones basadas en la naturaleza, de poder, no sé, capturar las aguas lluvias, mm, infiltrar, mm, porque es distinto, no puedes estar pensando en mm, que ni funcione como empresa, ni tenga la infraestructura de una empresa, porque es otra realidad, ¿ya? tal cual. Pero también son personas, ¿ya? Y el Mm, Estado también les tiene que garantizar, bajo otro modelo, que tengan agua potable y alcantarillado con saneamiento. Y ahí sí que tenemos un tema, mm, porque el alcantarillado rural debe ser menor o del orden del 10% y la descontaminación del agua servida ahí es un sueño, mm, ¿ya? Y por lo tanto hay que ver cómo se avanza, cuál es el mejor modelo para que se vaya incorporando el alcantarillado mm, y también soluciones de descontaminación de agua servida acorde a la realidad de cada villorrio, de cada localidad chiquitita. No podemos pensar que la biofactoría va a ser instalada en la ruralidad, no tiene sentido. Hay mm, soluciones, hay instituciones, la academia tiene bastante experiencia justamente en trabajo colaborativo con los sectores rurales. ¿Para qué? Para que esas familias puedan incorporar, al igual como tenemos en las ciudades, el saneamiento. Y el desafío ahí también tiene que ver con el financiamiento, mm, ¿ya? Porque ellos operan con una tarifa que es bastante chiquitita y que les da para operar, pero no para invertir, ni mm, para emergencia, ¿ya? Y mm, por lo tanto, el Estado tiene que ahí ponerse, tiene que anticiparse, y eso es todo un desafío porque hoy día a nivel nacional existen cerca de 3000 mm, APR de distintos tamaños. Entonces, la desagregación, la dispersión, o como le llamemos, es complicado y es un tremendo desafío. El Estado ha hecho lo suyo, hizo una ley, creó creó una dotación de funcionarios para esto, y nosotros mm, siempre en las conversaciones también colaborativas, porque nosotros finalmente estamos en una comuna prestando un servicio en una ciudad que igual tiene la rural, y no nos da lo mismo que al otro lado de la calle no haya agua, y por lo tanto siempre vamos a estar a disposición del país en lo que podamos ayudar, desde lo técnico, por ejemplo, prestando asistencia en lo que la legalidad nos permita, y mm, también, por ejemplo, apoyando a los gobiernos regionales que están muy activos también justamente en poder destrabar algunas situaciones que estas zonas que se llaman periurbanas, que no, mm, porque las sanitarias no pueden correr el territorio mm, porque quieren. Hay una claro. ley, a ti te entregan una coordenada en la cual puedes operar, y si tú quieres Mm, operar más allá, hay todo un procedimiento. Nosotros hemos favorecido, por ejemplo,
el tema de las viviendas sociales. O sea, cada vez que se quiere desarrollar un proyecto de viviendas sociales fuera de nuestro territorio, pero pegadito a él, hay procedimientos expeditos, hay Mm, convenios con el Serviu, mm, hay conversación con los comités, justamente para mm, que esto ocurra. Y de la misma forma, como el país lo decida, vamos a estar siempre mirando de qué forma podemos colaborar mm, con los amigos de la ruralidad. mm. Bueno, Patricio, veo que eres un hombre y un profesional con mucha experiencia y mucho que poder contar, así que esta conversación podría seguir para mucho más, ¿no? Estoy claro con eso, sí, pero me queda súper claro, te agradezco enormemente la profundidad, ¿no? Y la claridad de tus respuestas. Yo creo que hemos tenido una muy linda entrevista. Te agradezco montones, Patricio, por tu tiempo, por tu disponibilidad y tu motivación, ¿no? Se ve que es un hombre que está muy inspirado por lo que hace. Así que te agradezco montones, Patricio, por todo lo que has compartido. Muchas gracias. Yo te quiero dar un saludo a nombre de nuestra presidenta ejecutiva, Lorena Schmidt, que lamentablemente por agenda no nos pudo acompañar, así que me tocó a mí salir al pizarrón. Me encanta, así que no tengo problema. Pero un afectuoso saludo de ella y también un afectuoso saludo de todos nuestros asociados, que probablemente son aquellas empresas en las diferentes localidades y regiones del país que le entrega los servicios y hace posible que en la mañana se pueda levantar, bañar, tomar tecito, hacer sus necesidades, que todo se vaya cuando tiene que irse. Y Tal cual. finalmente que, por ejemplo, en verano pueda ir al mar, puede ir al lago y se pueda bañar y no se enferme como pasaba en los 90. Ya, Mm, eso también es parte del éxito de esta industria, que mm, además ha permitido desarrollar el sector turístico, sanear los bordes costeros y eso es un éxito país, no es solo nuestro, es del país. mm, ¿Ya? mm. Y esperamos seguir, digamos, con esta alianza público-privada que ha permitido en los años que ya conversamos sacar al país adelante, darle posibilidades para exportar, como te decía, el turismo, nos Mm. libramos de enfermedades, pero el desafío continúa porque ya nos acostumbramos a un estándar. Entonces, ni pensar así como explicarle a doña Pepita que mañana no va a haber agua, olvídalo. Y ahí está el desafío en cómo nos ingeniamos para buscar nuevas fuentes, cómo apoyamos la política pública para que se hagan la mejor ley posible que permita incentivar el reuso, la mejor ley posible que permita que la desalación se implemente donde sea la mejor solución y al final para que todas y todos tengan esto que lo dice la ONU, ¿ya? Y que Chile ha adscrito, el derecho humano al agua, al saneamiento, cosa que nosotros como empresas también estamos absolutamente comprometidos. Bueno, muchas gracias, Patricio Herrada, gerente de estudios, ¿no? De la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios. Por acá, Francisco Torres, su servidor, este es el podcast El Reflejo del Agua. Muchas gracias, hasta el próximo episodio. Muchas gracias a todos y todos y gracias por la invitación y cuando quieras. Muchas gracias, Patricio. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo del Reflejo del Agua. Agradecemos especialmente a Patricio Herrada, gerente de estudio de Andes, por compartir con nosotros su visión, experiencia y reflexiones sobre los desafíos y oportunidades del sector sanitario en Chile. Si disfrutaste de este episodio, te invitamos a seguir en nuestras plataformas, compartirlo y sumarte a esta comunidad que busca fortalecer la cultura hídrica en nuestro país. Soy Francisco Torres, CEO de Bioantú, y esto fue El Reflejo del Agua, porque el futuro se escribe con agua y con conciencia. Hasta la próxima.